cumplir con una tradición, con un protocolo, con una estructura. Otros quizás sencillamente llegamos. Si yo pusiera una película en esta mañana, por decir alguna, La Pasión, lo más seguro es que terminemos llorando. No ha habido una ocasión que yo no vea esa película, que la manera en que se proyectó ese momento de la crucifixión provoque lágrimas. Así que emocionalmente estoy consciente de lo que hoy se pudiera conmemorar o recordar. Si fuera a través de toda la estructura que llevamos hasta ahora, mi intelecto conoce los versículos, conoce la historia, porque tenemos la gracia o tuvimos el privilegio de nacer en un país que fue impactado, ¿verdad?, por lo que es la religión tradicional, el catolicismo. Así que la mayoría de alguna edad, y no voy a entrar en el dato de la edad, tuvimos que haber visto alguna procesión por ahí, tuvimos que haber escuchado algo al respecto. Así que si yo fuera a tratar de apelar a su intelecto, ya ahí ya no hay razón para estar aquí. Si yo fuera a afectar su emoción, tampoco lo voy a lograr. Preferiría poner, como dije, una película. ¿Qué hacemos entonces aquí? Una de las cosas que yo he tratado por tiempo de provocar tanto en mí como aquella persona que me pueda escuchar es si entendemos realmente o no lo que ocurrió, como yo decía el miércoles, desde el escenario del Gólgota en adelante. Mi función es provocar en usted y aún en mí el entender ese pasaje. ¿Por qué? Porque hasta que yo no me identifico con ese pasaje, no vivo la victoria plena que significa la resurrección. La razón de ser de la iglesia es la resurrección, pero una resurrección desconectada de la cruz no funciona. Así que más allá de recordar aquellos clavos o aquellos golpes en una madrugada, aquellos insultos, aquella ofensa, lo que pueda ser el camino al Calvario y lo que puedan ser aquellas palabras que el Señor decía, yo quiero que tú y yo podamos identificarnos con algo, que el día que nos identifiquemos, yo le aseguro, amado, que hay una palabra de Dios que se va a cumplir en nuestra vida sin mucho esfuerzo. Hoy hay muchas personas que quieren predicar el solo hecho de que ya Cristo pagó. Pero hasta que yo no entiendo qué pagó, no vivo la experiencia completa. Por eso hoy se predica una cruz sin transformación. Porque es más fácil. Por eso hoy se apela a la emoción. Es más fácil. Así que habiendo dicho eso, permítame, si me regala un momento más sobre sus pies, ir a una frase en el libro de Corintios, primera carta de Corintios, y permítame leer en el capítulo 2, 2 versículos y ubicarlo entonces en la misma inquietud que el apóstol a los gentiles, Pablo, tuvo desde un principio. Capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. A través de la historia muchos hombres comprendieron esto. Y muchos lugares se comprende esto. Yo no estoy diciendo si alguien aquí lo comprendió, pues me va a ayudar. Pero la iglesia que nos ha tocado vivir, el periodo que nos ha tocado vivir, es un periodo bastante complicado. Jesucristo mismo lo dijo, que en el postrer de los días esto sucedería. El amor de muchos se enfriaría.
Y usted y yo tenemos que regresar a eso, esa llama que quema. Y Pablo, pues desde un principio fue lo que predicó. Dice así el versículo 1 y 2 de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así pues, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que nos has concedido de reunirnos en tu casa para cantarte, Señor, para alabar tu nombre, Padre amado, para exaltar tu nombre en las primeras horas de la mañana. Señor, los afanes de este mundo, Padre amado, nos envuelven, Señor, nos absorben y estamos, Señor, necesitados de ti. Por eso en esta mañana hicimos un alto y nos congregamos. Saldremos diferentes por tu presencia, por tu poder. Yo lo creo, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría. La gloria te la daremos a ti. Amén y amén. Puede sentarse. Me gusta ubicarme inmediatamente en lo que acabo de leer para entonces, una vez ya dado esa introducción que le di, usted pueda comprender mejor lo que deseo. Cuando usted lee este texto y sin entrar en teología, en lo que pueda ser lo simple y lo cotidiano, aquí yo no estoy viendo un Pablo que fue a vender. Permítame hacer esa comparación. Aquí yo no estoy viendo un Pablo que fue a vender algo para asombrar a alguien, para enamorar a alguien y para poder conseguir algo. Muchas veces confundimos el evangelio con tratar de persuadir, de convencer, de alcanzar. Son frases que hasta yo he repetido en momentos de algún culto evangelístico o en el momento de analizar. Pablo no está entrando en ese motivo. Pablo está diciendo que cuando llegó a esta ciudad, una de las primeras ciudades en la antigüedad, uno de los primeros centros económicos de aquel mundo que nacía, él no fue a vender. Él no fue a persuadir. Él no fue a convencer a nadie. Su experiencia con lo que comencé yo diciendo, con aquel hombre clavado en la cruz, fue suficiente para él entender y saber y mantenerse en que yo vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando usted lee eso, usted tiene que pararse, detenerse en el camino y procurar comprender esa frase. Ahora, no estamos hablando que me voy a parar aquí a solo decir Cristo fue crucificado, Cristo fue crucificado, Cristo fue crucificado, porque sigue sucediendo el mismo escenario. Coquí, no entiendo. Una persona murió. Y si lo veo en la película, lloro. Y si alguien me lee los textos, me estremezco. Pero habré comprendido al punto de no temer llegar a una ciudad principal, comercial, donde la sabiduría comenzaba a florecer, donde el entendimiento, Corinto, Grecia, la cuna de la sabiduría, la cuna de la sociedad, la cuna de la democracia, donde estaban los filósofos, donde estaban los teólogos, donde estaba la gente que sabía. Pablo sencillamente llegó y comenzó a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué habrá estado predicando? Él dice que no lo hizo con palabras persuasivas, con palabras de sabiduría. Incluso dice que se propuso no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Él mismo procuró que mientras hablaba, Él reaccionara. Que mientras hablaba, Él entendiera. Así que tengo un problema, porque si yo deseo que usted entienda, yo tengo que entender primero. Si yo deseo que usted sea impactado, yo tengo que ser impactado primero. Yo no me puedo parar aquí para hablar por hablar. Entonces usted hizo un alto esta mañana. Usted se detuvo esta mañana y por alguna razón que ya pudiera usted mencionar diferente a las mías, vino, pues entonces hay una responsabilidad que cumplir. Ya entramos a su presencia. Los himnos hablaron de la sangre, los himnos nos hablaron del eje principal. Necesitábamos sangre y Dios la dio. Amén por eso. Pues ahora comprendamos un poco más y esperemos que yo pueda cumplir la responsabilidad. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando choco con la sangre, amado, la humanidad desaparece. ¿Por qué, pastor? Porque comprendo finalmente por qué se derramó sangre. Deje ver, yo creo que tengo ese mismo temor de decir lo que no es. Déjeme ver cómo llego. Necesitaba sangre. Lo puedo aceptar por intelecto. Perfecto, necesito sangre. Tú dices que yo necesito sangre. El predicador, eso es lo que está diciendo el predicador. Eso fue lo que dijo la pastora en todo el mensaje. Ah, pues gracias, yo recibo la sangre. Yo no tengo problemas con recibir esa sangre. No tengo problemas con recibir esa sangre. Pero ¿por qué necesito sangre? ¿Por qué yo necesité que alguien tuviera que morir de la manera que murió Cristo? Y ahí es lo que Pablo, mientras hablaba, recordaba, provocando en él la debilidad necesaria para ser solo un instrumento y no ser la atracción principal. ¿Me estoy explicando? Muchos nos paramos aquí y esperamos el resultado de una oratoria o de un mensaje que algunos predican en los espejos. Alaba. Porque procuramos que nos quede bien. Pero Pablo me está diciendo, lo estoy hablando mientras me recuerdo de Cristo crucificado y lo que experimento en mi interior no es otra cosa que debilidad. ¿Por qué? Porque comprendió por qué necesitaba sangre. Y él sigue hablando. Entonces dice, tengo que mantenerme. Ni con palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. De nada vale persuadirte a que aceptes a Cristo o que perseveres en Cristo. ¿Por qué? Porque te estoy fallando y te estoy privando del beneficio de que Cristo haya muerto por nosotros. Yo no quiero persuadirte, yo no quiero convencerte. Yo quiero que de tu interior fluya el entendimiento para que tú digas, yo necesito agarrarme de Jesucristo. Esto no es juego. ¿Por qué un hombre tuvo que morir por mí? ¿Por qué un hombre tuvo que morir por mí? ¿Y por qué, habiendo la Escritura dicho por tanto tiempo, cuidado en el postrer de los tiempos, porque se levantaría gente disuasiva, gente que trataría de confundir y engañar aún a los escogidos? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Porque hay tanta diversidad de mensajes. Esa es la responsabilidad. Y esa es la razón por la que nos debemos congregar en esta mañana. Que yo me examine
para continuar a diario escudriñándome y poder, como Pablo, comprender a Jesucristo y a este crucificado. La pastora leyó un texto, no hablo de recordar lo malo que yo era. No te acuerdes bien, la Biblia, ella leyó el texto, la Biblia te dice claramente, no estés acordándote de las cosas pasadas allá, del pecado, de la maldad. No, porque ya han sido limpios, has sido limpiado. Sin embargo, cuando leo el texto bíblico me dice, no te olvides de dónde Dios te sacó. El cristiano no puede perder de perspectiva el sacrificio de Cristo en su vida. La mañana que sus prioridades cambien como cristiano, se tiene que preocupar. Los días que usted pase sin agradecer una salvación tan grande, usted debería de preocuparse. Y detenerse, y como dice la Escritura, procurar la ¿qué? La senda antigua. Entonces toma sentido el texto bíblico. Porque queremos hacer teología con la senda antigua y creamos una teología estricta de hombres diciéndole a Dios cómo le vamos a adorar. Pero cuando usted entiende el sentido correcto, usted dice que no hay otra senda antigua que al agarrarse de una obra redentora que ocurrió en la cruz del Calvario, que usted y yo no hubiéramos podido soportar. Que no nos hubiera llevado a ningún sitio. Porque ninguna de nuestra sangre podía compensar la necesidad que en el cielo existía para poder aceptarnos. Nuestra sangre, la sangre de ninguno de nosotros podía cumplir con los estándares para entrar al cielo. Es más, no hablo del cielo porque a veces no queremos hablar de ese tema. Hablemos de estar bien con Dios. O como me dijo alguien hace un segundo, estar en paz con Dios. Sentirnos en paz con Él. Ninguna de nuestra sangre. Solo la sangre de Dios mismo podía cumplir dichos requerimientos o dichos estándares. Pablo tuvo que recordar este texto o tuvo que recordar esta idea visitando otra de las iglesias más adelante. Y en su caminar se encontró con una iglesia que confunde el mensaje y retrocede a los rudimentos de la ley. Quiere decir que no habían entendido, no habían comprendido. Y Pablo vuelve a citar la idea central de su mensaje. Y en Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, texto que usted y yo citamos y conocemos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo venía a rescatar un pueblo que se había vuelto atrás, que había visto el evangelio tan fácil supuestamente, que le añadieron detalles de la ley otra vez. Fueron engañados. Y Pablo tiene que confrontarlos de nuevo. No han entendido, no han comprendido a Cristo y a este crucificado. No lo han entendido. Porque aunque se oye sencillo aceptarlo, la profundidad en el corazón es demasiado grande para comprenderlo con la razón y no con el espíritu. Vuelve y cierra este libro, capítulo 6 del mismo libro de Gálatas, y se encuentra con otro texto. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí. Son las mismas palabras de Corintios. Predico a Cristo crucificado y lo que siento en mí es debilidad. No me puedo gloriar. Pero estoy agarrado de esa cruz. Amén. Ahora, adentrémonos un poquito luego de explicar esos detalles. El miércoles hice un comentario de que había una continuidad hoy. Por lo tanto, permítame regresar un momento al miércoles. El miércoles decía a la iglesia
que el evento del lavatorio de pies, que esta iglesia decidió celebrarlo miércoles, sencillamente ocurrió la noche antes de lo que fue ese caminar de Cristo hacia el Gólgota. Se celebró el miércoles. Pudo haber celebrado ayer, si hubiera podido celebrar hoy. No entro en detalles de fechas. Sin embargo, quería recalcar lo necesario que en ocasiones haya el hacerlo. No es que sea algo de tradición. Mencioné que hay muchos lugares que no lo celebran, que nosotros no lo celebramos de continuo, pero sentimos esa o entendimos esa necesidad. Y decíamos que más que hablar de servir, o más que hablar de humildad, deseaba que la iglesia comprendiera lo que realmente estaba ocurriendo. Y tuve que recurrir a lo que es la tradición de Oriente, no solamente judía, sino del pueblo árabe, del pueblo de la antigüedad, respecto a lo que era que alguien llegara a su casa. Y mencioné que desde Génesis capítulo 18, ya que alguien lo buscó, pues usted se encuentra la historia bíblica de que ya se menciona esa tradición de que cuando alguien llegara a la casa, la persona pues fuera recibida con agua para lavarse sus pies. Era algo que tenía que ver con hospitalidad. La persona que llega a mi casa la recibo con agua para que limpie sus pies. Entonces decía, qué interesante, porque esa última cena, como se titula, lo que Jesús hace a los discípulos sentarse y justo antes de comer, es que lavarle los pies. ¿Qué está transmitiendo el Señor? Muchos pensamos teológicamente que era sencillamente Jesús está haciendo algo de momento, pero permítame llevarlo a provocar un pensamiento mayor en usted. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué Jesús en los 3 años de ministerio no había hecho esto? Sin embargo, la Biblia nos cuenta que llegando a casa de algunos, ejemplo, el fariseo, él lo experimentó. Cuando llegó a casa de Lázaro, él lo experimentó. ¿Alguien comienza a ver en lo que quiero transmitir? Cuando Jesús comienza su ministerio, le dicen, vayamos a tu casa. Y él contesta, yo no tengo un lugar. Cristo no había hecho eso, mandando un mensaje a la tierra diciéndonos, yo no soy de aquí. Mi casa no está en la tierra. Pero cuando llegaba el momento transitorio, recibió a todos limpiándole los pies. Entonces, aquella cena no era otra cosa que la entrada a su casa. Por favor. Yo decía el miércoles que hasta el momento de ese evento, lo que había hecho Jesús se podía ver en algún otro hombre, claro está, escogido por Dios, marcado por Dios. Desde lo que pueda ser las experiencias de un Abraham, aún pudiera mencionar a Isaac y a Jacob como preámbulo, Moisés, claro está, David, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, fueron hombres que hicieron hazañas o llevaron a cabo situaciones que yo los pudiera comparar con Jesús. Significa que hasta ahí Jesús no ha revelado su verdad. Pero de la cena y del lavatorio de los pies en adelante no ha habido hombre que o no ha existido ni habrá hombre que pudiera llevar a cabo tal hazaña. Jesús estaba recibiendo a los discípulos hacia algo desconocido para ellos.
hacia algo que ninguno de ellos podría tolerar. Al punto que les advierte, me dejarán solo. Y no lo estaba diciendo de reproche. No los estaba señalando, les está adelantando lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre no podría pararse delante de Dios como culpable y salir airoso como él. Pero él sí. Entonces, lo que el Espíritu deseaba en esa experiencia que repito hacía tiempo, oiga, hubo gente que me dijo 10 años, 8 años, y yo decía, yo no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que lo había hecho. Le decía a la iglesia el miércoles, es que Dios te está invitando a entrar a algo sobrenatural que ningún hombre puede hacer o provocar. Que entremos a unas verdades que sencillamente coqueteamos con ellas. Y Dios quiere despertar una inquietud para que tú y yo las empecemos a experimentar. ¿Por qué? Porque la iglesia se va. Se va a la iglesia. Ahora, habiendo recordado entonces esa pequeña introducción que ocurrió de ahí en adelante, ¿hacia dónde nos dirigimos? Jesucristo termina, ¿verdad?, la cena, se parte el pan. Cuando se levanta, le dice a un Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer. Todo el mundo pensó que iba a comprar algo para continuar con el ministerio. Nadie entendía, era una Pascua más. Todos estaban sorprendidos por lo que Jesús hizo, pero como ya les dije, sencillamente Jesús pues les añade, bueno, si ustedes vieron a su maestro limpiarle los pies, ahora límpiense los pies los unos a los otros. Y nos quedamos ahí. Jesús se va. Le dice a Pedro, Pedro, no pasará esta noche que me vayas a negar 3 veces, pero la realidad es que en los evangelios relata que no solamente lo negó, sino que lo maldijo. Caminan hacia el Gólgota cantando. No sé qué cantaron. La Biblia no lo registra. Pero ahí debería de alguien hacer ¡puf! Y explotarle la cabeza, porque iban hacia el Gólgota cantando. Es lo interesante de la interacción de Dios con el hombre. El hombre no entiende. Y está cantando, pero Dios sabe. Y está cantando. Y a veces nos preguntamos por qué estamos cantando nosotros. Y a veces contendemos con el que está al frente y diciéndole, si tú supieras lo que yo estoy viviendo, no estaríamos cantando. Pero quiero volver a repetir lo anterior. ¿Por qué? Porque dije, el hombre no entiende hacia dónde va ni qué está pasando, pero está cantando. Y el Dios que sabe hacia dónde va y qué va a pasar, está cantando. Y Pablo nos invitó a entender a Cristo y a este crucificado. Llegaron al Gólgota, se ponen a orar. Pasaron las horas, ¿qué ocurrió? No habían podido orar con él. Terminó el himno y se acostaron a dormir. Estaban cansados. El ambiente estaba cargado, estaba pesado. Pero allí está Jesús orando. Y en aquella oración Jesús comienza un diálogo con el Padre. Me gustan algunos escenarios que ahora ponen en las películas. Y no le voy a hacer el anuncio, pero algunos saben que mis hijas y yo contendemos para que lo vean. Porque ponen unas verdades que quizás las hemos pasado por alto por años. Y me explico, Satanás había dejado a Jesús luego de la tentación en el desierto. Pero la Escritura lo vuelve a presentar apareciéndose otra vez en el Gólgota. Entonces el mismo Satanás que estaba hablando con el Señor allá en el desierto, a veces no pensamos que volviese a hablar acá en el Gólgota. Y una de las series que estamos con nosotros viendo me gusta porque le dice, oye, ¿por qué no le has pedido ayuda al Padre
si estás en la condición que estás. Entonces tiene sentido cuando él le dice, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa. Porque está respondiendo a un ataque que viene sobre su vida. Hello. Ay, ahora me condenan porque me fui de un texto bíblico a un texto de película. Tengo problemas, Andrade. No le estoy añadiendo a la escritura. Sencillamente le estoy encontrando sentido a una frase que no está ahí por casualidad. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, sácame de este problema. La pastora llegó y diciendo que se sentó y como pistola empezó a pedir, a suplicar. Señor, ten misericordia. Señor, mira, Señor, mira. Y de repente el Espíritu la detiene y le dice, acuérdate quién soy. Adora primero mi nombre y reconóceme. Y me parece ver al Señor mismo en su lucha. Si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero hay un de repente poderoso. Porque en el de repente Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabado sea Dios. En ese mismo escenario se encontraba así allá, un tiempo atrás, un hombre. La historia bíblica dice 4000 años. Allá en el Edén le sucedía el mismo escenario a un hombre. Pero con la triste realidad que el hombre sucumbía ante el engaño de aquel enemigo. Pero en este nuevo jardín, ante el mismo escenario, había un hombre capaz de decir, hágase tu voluntad. Yo comencé diciendo, si pongo una película lloramos. Porque separar los eventos de Jesús en la historia nos perjudica. Porque solo ver un hombre colgado sin sentido nos hace ver el sufrimiento que nosotros no quisiéramos vivir y lloramos con él. Ay, bendito, pobrecito. Cristo no es un mártir. Separar su nacimiento, el verbo encarnado, de venir a hacerse pecado, no se puede separar. Había nacido con un propósito. Pero aún el que había nacido con un propósito necesitaba ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Puede comprender la magnitud de lo que recibiría? Le está diciendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo se avecinaba, él lo presentía, él lo comenzaba a sentir. El efecto de aquello había provocado que todos los discípulos se durmieran. La noche era más oscura, los enemigos allá confabulaban. Un hombre estaba a punto de entregarlo y él está soportando esto. Alguien puede adorar a Dios en verdad, reconociendo lo imposible de nosotros soportar tal carga. Y todavía no ha empezado. Apenas estamos en la noche. Apenas estamos en el preámbulo. Y ya el Señor comienza a sentir el peso de lo que a veces usted y yo despachamos con una palabra simple en español que le llamamos pecado. Ahí está el escenario. Lo vienen a arrestar. Sabe que hubo un conflicto inmediato, hubo una espada, hubo derramamiento de sangre de una oreja, hubo crisis, hubo sacudimiento, todo el mundo echó a correr. Jesús es llevado a casa del suegro del sumo sacerdote. Y ahí está. Ahí empiezan los golpes. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? ¿Alguien comprende? No disminuyó, sino que aumentó el peso.
Porque tras que ya estoy sintiendo el peso de algo que va a acontecer y quise sacudirme, en vez de darme descanso, ahora me golpean. Ahora me recriminan. Ahora me culpan, me juzgan, me señalan. Aquello no disminuyó, porque al amanecer lo llevaban delante de las autoridades romanas. Y las autoridades romanas sencillamente aumentaban a la crisis. Un hombre sin entender quería analizar. ¿Alguien capta cómo somos nosotros? Alguien quería con su sabiduría y autoridad tratar de resolver el problema. Yo no encuentro pecado en este hombre, yo lo voy a soltar. No, no queremos que lo sueltes. Se le entregaron a unos soldados romanos y en vez de, repito, de dar descanso, en vez de calmarlo, golpearon aún más. El peso aumentó de la crisis. ¿Quién pudiera soportar eso? Aquel que quizás está todavía sin entender esta verdad. ¿Cuánto quisiera que tú le dijeras al Señor ahí donde estás? Señor, yo quisiera entender esto. En vez de dormirte. En vez de esperar sencillamente que yo acabe. No era fácil lo que se estaba dando allí. Lo abofetearon, le dieron latigazos y lo regresaron burlándose. Le pusieron una corona de espinas, se la empujaron para que se penetrara en su cabeza, pero allí estaba el Señor, viendo cómo el peso aumentaba y Él no se quitaba. Comenzó el caminar, lo sentenciaron, no voy a señalar mucho. Le ponen una cruz a cuestas. Le empieza a arrastrar por un camino pedregoso. No le tiene fuerzas. Pero no se quita. No se quitó. Aún a pesar de que le pusieron ayuda, no se quitó. Llegó a la cruz, al Gólgota, a la cima, allí donde iba a ser crucificado. Lo acostaron sobre el madero. Les agarraron sus ropas. Aquello no disminuía, aquello aumentaba. Ahora tengo una espalda totalmente herida, pegada a un madero áspero que no está pulido, no tenía barniz, no era PVC, no tenía formica, era rústico. Los clavos no eran stainless steel, eran ásperos, tenían estilla, la madera tenía estilla. El peso iba en aumento. ¿Alguien entiende eso? Y mientras allí lo clavaban con aquellos clavos ásperos como describí, que no creo que mis palabras puedan evaluarlos, les agarraban los músculos, los nervios, los ligamentos. Hábleme de ligamentos ahora que yo le puedo describir. Allí era clavado. Allí estaba. Él decía, perdónalos. Y había algo tan especial en él que, y no vengo a predicar de eso, que cada palabra que pudiera faltar de decir conforme a lo ya profetizado en la Escritura, este hombre que estaba ahí, este Cordero, este Verbo encarnado, todavía estaba consciente para decirlas. El peso aumentaba, pero él permanecía repitiendo y cumpliendo lo escrito.
cumpliendo para que no quepa duda de quién es Él. ¿A quién estamos celebrando aquí? No es un actor de Hollywood que ante una tecnología aparente estar crucificado. Es el Verbo de Dios, el Cordero inmolado, el Dios Todopoderoso. Está tratando de decirle al mundo, el pecado es tan y tan terrible que aún yo me vi tentado. Que aún yo sabiendo para lo que vine, le dije a mi Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. De lo que hemos sido librados es tan y tan malo. Y nosotros, repito, lo hemos simplificado a una pequeña palabra y a unas acciones. Si hubiera sido una palabra y una pequeña acción, no creo que hubiese sido necesario esto. Él aumentaba el peso, aumentaba el peso, aumentaba el peso. De repente lo cuelgan del madero. Y para él cumplir con cada palabra, se tenía que armar de valor. Y aún colgando, levantarse, usar la fuerza que le queda para levantarse y decirla. Volvía y se levantaba y la decía. Y volvía y la levantaba y la decía. ¿Sabe por qué? Para que tú y yo tuviéramos de qué agarrarnos. Él no tenía de qué agarrarse, pero se levantó. Y ahí está. Y usted dirá, pero pégate de la espalda. Cuando ahora en estos ejercicios que yo he tenido que aprender, me dijo la terapista mía privada, péguese a la pared. Y usted cuando se pega a la pared la usa para levantarse y se la usa para bajarse. Y me gustó la idea. Así que ahora la pared no solamente se usa para rascarse la espalda, sino para levantarme. Alaba. Pero ¿sabe algo? Sí, es el que vi tensión. Y yo dije, déjame ver cómo recupero. Y ¿sabe qué? Jesús tiene una espalda ensangrentada. Totalmente destrozada. Si yo pego mi espalda destrozada, es más, si la pego cuando voy a la playa sin t-shirt, o cuando iba a la playa sin t-shirt, porque si yo hago eso ahora, pues la playa se puede quedar vacía. Pero cuando usted hacía eso, dígame cómo usted se acostaba esa noche, boca abajo. Y si yo le tocaba la espalda para saludar, ¿qué decía? El Señor te reprenda. ¿Verdad que sí? No me toques la espalda. Así que imagínense la destrozada, llagosa, pegada a un pedazo de madera rústico, lleno de esas estillas. Pero ahí era que se recostaba el Señor. Y por eso es que la Escritura dice que por la llaga de esa espalda somos nosotros curados. Porque cada vez que Él se levantaba para ganar fuerza, aquella espalda volvía a chorrear sangre a favor de nosotros. Cuando en el cielo se cumplían las palabras, cuando la sangre había sido derramada, el Señor decía o dijo, consumado es. Allá arriba en el cielo le decían, completaste mi obra. Y Él dijo, consumado es. Ahora, ¿qué llevó Él? La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Él llevó sobre sí el pecado de nosotros. ¿Qué provocó ese dolor que nos lleva a llorar? ¿Qué provocó el que Él padeciera habiendo sido tan bueno como algunos dicen?
¿qué llevó a este hombre a la cruz? Si me permite abonar al respecto, quienes provocan la acusación, ¿quiénes son? Los fariseos. Cuando Jesús habla de los fariseos, dice que si alguien quiere entrar al cielo por la ley, tendría que ser más perfectos que los mismos fariseos. Así que los fariseos no basaban su vida o no están como nosotros hoy en día, que porque ya yo no fornico, porque ya yo no robo, porque yo no mato a alguien, o porque yo no uso droga, o yo dejo de hacer esto y aquello. Porque repito, basamos la palabra pecado en acciones. Pero cuando vamos a la esencia de la Escritura, la palabra no me dice que la palabra pecado se define como una acción. Es algo que está en el corazón del hombre. Es algo que en el corazón del hombre lo gobierna. Y entonces llevó a unos fariseos a condenar a Jesús. Entonces, ¿qué está cargando Jesús? Luis, ¿qué está cargando Jesús? Que es tan pesado que tiene que derramar hasta su última gota de sangre. ¿Qué es tan pesado? Cuando estudio un poquito más a los fariseos chocan con Dios, con Jesús, en la persona de Dios, ¿verdad? Jesús tipificando a Dios en este momento. Si es que cabe la frase así. ¿Por qué? Porque en los fariseos estaba el Dios orgullo. Ese era su Dios. El orgullo de cumplir. El orgullo de ser los líderes. El orgullo de no tener señalamientos. Al hombre no le gusta depender de nadie. ¿Sabe lo que ha aprendido últimamente? ¿Sabe otra capa que me fue arrancada en estos días? Me cuesta pedir ayuda. Me cuesta pedir ayuda. Y a través del escenario de la pierna pensé que se había roto bastante por el solo hecho de que en casa tenía que depender. Hasta que en un momento de oración con el Señor me dijo, ¿te das cuenta que a mí tú no me pides? Se rompió. ¿Usted sabe lo que es que Dios te diga? Pero si es que cuando tú hablas conmigo no me pides. Pídeme. No significa que me va a decir que sí. No es que Él me quiere complacer en algo. Es que está desnudando una naturaleza que en nosotros habita. Llevamos tiempo diciéndole a la iglesia, esto no se trata de que tú hiciste o dejaste de hacer, sino se trata de algo que en nosotros nos empuja, nos gobierna. El orgullo, los deseos, el derecho a mí mismo. Cosas que son cotidianas en nosotros y deciden por nosotros. Y los fariseos hablaban de una que no, nosotros somos libres, nosotros somos libres, nosotros somos descendencia de Abraham y somos libres. No, ellos no eran libres, eran esclavos de un orgullo, eran esclavos de una naturaleza que los manipulaba, que los manejaba. Y amado, eso es lo que el Señor cargó en la cruz del Calvario. Nuestra naturaleza. El Señor cargó una naturaleza tan y tan destructiva que tuvo que morir por nosotros para que arriba fuera satisfecha aquella justicia que clamaba. Nos gusta el mensaje de Rivera, ¿verdad que sí? Del hermano Miguel Rivera y todo el mundo al día de hoy habla del sermón que nos habló de lo que eran los atributos de Dios en el cielo. Y todavía conversan conmigo, todavía yo converso y recuerdo el mensaje.
cómo había un deseo de que el hombre regresara al cielo, pero habían unas condiciones, y la más grande era que la justicia decía, es que no pueden entrar porque fallaron y la paga del pecado es muerte. ¿Qué vamos a hacer? Y qué hermoso saber que Dios fue capaz de decir, pues entonces yo voy y pago la deuda por ellos. Sin embargo, hoy nosotros ya mañana seguiremos normal. Volveremos a ser los empleados regulares de un trabajo. O podremos ser los gerentes. O vendremos a ser, no sé la posición tuya. Pero me entristece y me preocupa que seguida que salguemos de un servicio y ponchamos y pensamos que estamos bien, volvemos a ser la misma persona de antes. Y yo vengo a decirte de parte del Señor, no podemos seguir así. No podemos emocionarnos por un evento. No podemos disfrutar un momento nada más del Señor y regresar a una normalidad. Porque de lo que se nos está librando es de esa supuesta normalidad. Entonces, si hemos sido librados, ¿cómo voluntariamente yo regresaré a lo mismo? Sí, ¿cómo es posible que yo vuelva a acordarme del Señor cuando regrese al templo? Sé que estoy peleando con algunas mentes que nunca han dado el paso. Sé que estoy peleando con algunas mentes que dicen, esto no es así. Pero me desnudo para que comprendan la lucha aún que puedo yo experimentar de no querer ser agradecido y pedir a un Dios que me dice, pídeme. Ahí está Cristo, soportando el pecado de toda humanidad. La naturaleza humana, el orgullo, la altivez, la arrogancia. El no necesitar ayuda, el no pedirle. No sé, tantas cosas que puedo describir. Ahí está el Señor. A través de un tiempo le venimos diciendo gracias hoy, gracias, gracias, gracias. Y todos los años, gracias, gracias. Pero ¿y mañana? ¿Y mañana? ¿Volveremos a estar conscientes de eso? Ahora, ¿hacia dónde me lleva mi naturaleza? La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Entonces Dios tomó ese lugar, pagó mi deuda para que yo no vaya a través de esa muerte. No es que no voy a morir físicamente, porque algunos moriremos físicamente. Otros puede ser que veamos el rapto. No me quito de un lado ni del otro, porque no sé cómo Dios hará conmigo. Pero lo que sé es que tanto sea que muera o sea que viva el rapto, Jesucristo me viene a buscar. ¿Por qué? Porque me propuse experimentar lo que Pablo dijo. Yo necesito recordarme de Cristo y a este crucificado. O sea, yo no puedo darme el lujo de olvidar que Él pagó su deuda por mí. No puedo envolverme en mi trabajo, no puedo envolverme en mis circunstancias, en mis sueños, en mis deseos. No puedo venir con la psicología 102 a decirle, es que Dios sabe todas las cosas. No puedo decirle a Dios, es que ya Dios pagó el precio. Tengo que mantenerme, como dice Él, acordándome de algo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es cualquier cosa. La Escritura dice que cuando Él murió, y ya el domingo de resurrección es otra cosa, no se preocupe. Pero permítame llegar al preámbulo de eso.
como hice el miércoles. La Biblia dice que Él descendió cuando murió. ¿A dónde descendió? Pastor, ¿a dónde descendió? A un lugar que no existía antes. Se llama infierno. Pastor, ¿a qué descendió allí? Para que todo el que lo había rechazado lo viera. Pastor, ¿por qué? Porque si la paga del pecado es muerte, es separación de Dios por la eternidad. Y no existía un lugar cuando se creó el mundo para que los que lo rechazaran pudieran estar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos eternos. Le tengo noticia, usted no va a reencarnar en una vaca. Le tengo noticia, usted no va a reencarnar en una cucaracha. Pastor, ¿por qué dice dos vulgaridades? Es que las religiones dicen esas dos. No soy yo no me inventé eso. Pastor, pero es que hay un purgatorio. No existe un purgatorio. La Biblia dice que el hombre le es dado que muera una vez y luego el juicio. Entonces yo sirvo a un Dios que se adelantó a eso y dice, déjame ir por ellos y déjame escribirles en la palabra que ellos se dediquen a entender la obra de la cruz para que experimenten la victoria que ella ofrece. Entonces esto es más que decir que soy cristiano. Esto es más que aceptar a Cristo como mi Salvador. Esto es perseverar en algo que ocurrió a favor mío, sabiendo lo que significó. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si tu alma no va para el cielo y la puerta es la cruz, pues tiene que tener otro lugar, porque eres eterno. Entonces Dios dijo, ¿y ahora dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? ¿Será que se equivocó? No, es que Dios le costó una sola, algo le costó. ¿Sabe qué? Creer o aceptar, déjeme corregir, aceptar que el mundo lo rechazara. Le costó. Entonces pues dijo, yo tengo allá abajo un lugar que los ángeles que me rechazaron tienen, pues vamos allá. Entonces cuando yo lo rechazo o cuando yo ignoro esta verdad, no me prenda velas, porque si yo muero, de antemano tuve que decidir a dónde voy a pasar la eternidad. Pero en aquella ocasión Jesucristo me dice eso, me dice, mira, descendió allí, descendió, ¿para qué? Para que lo vieran. Yo soy, aquel que ustedes rechazaron. Yo fui aquel que ustedes rechazaron. Eso fue para aquellos que habían muerto antes que él, pero ¿sabe ahora? Ahora sencillamente lo vas a ver de lejos, en esplendor y gloria, y quien te va a buscar son de aquellos que estaban allá abajo. Ay, pastor, ¿qué mensaje es este en acción? Pero es que el mensaje no es condenatorio. Yo no estoy trayendo un mensaje condenatorio. Yo estoy diciendo, oiga, aprendamos a celebrar el sacrificio de Jesucristo de la manera correcta. Yo creo que ese es el mensaje. El mensaje no es hablar pero te lo tengo que mencionar porque por eso Cristo murió. Él dijo, yo no quiero que vayan a ese sitio. O sea, yo no quiero que vayan allí, yo voy a poner mi vida. Y sintió el peso y dijo, yo voy para adelante, derecho hacia adelante, a conquistar lo que me pertenece. Y si él dijo, yo voy derecho hacia adelante a conquistar lo que me pertenece, la iglesia debe actuar de la misma manera. Derecho hacia adelante a conquistar lo que nos pertenece.
Si me hicieron provisión en el cielo, ¿por qué ignorar esto? ¿Por qué ignorar esto? Amado, yo voy cerrando. No dije que voy bajando ni terminando, a ver si con frases nuevas logro. Acuérdese que la predicadora dijo que el reloj está puesto por mí. En el libro de Joel, en el capítulo 2, hay una frase, es más que me gustaría si tiene la Biblia abierta por ahí, si la cerró y ponga de zipper, quítelo. Quiero que lo vea. Vaya al libro de Joel. El profeta Joel, profeta menor, después del libro de Oseas. Pastor, ¿a dónde vamos? Pastor, dijo que venía concluyendo ideas. Qué bueno. Quiero terminar o quiero ir terminando. ¿Cómo deberíamos, una vez entendemos la responsabilidad de no perder de perspectiva la cruz, cómo debemos de actuar? ¿Ok? Quiero ir a eso. Y ya entonces, eso es lo que, por eso dije que estoy concluyendo. Porque creo que ya a la saciedad les he dicho, caramba, mi actitud debe de cambiar respecto a lo que es este recordar que gracias a la... O sea, usted sabe que la Biblia, que el año o el tiempo de Dios está hecho en horas, o en segundos, minutos, en horas, en días en semanas, en meses, en años, en décadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aún así vemos las épocas, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. O sea, Dios nos ha dado muchas maneras y a través del año se celebra una semana mayor. Mientras muchas o algunas iglesias, no voy a decir muchas, algunas iglesias condenan el evento, yo siempre he pensado que son oportunidades para que mi mente se renueve. Yo creo que esto es una oportunidad para que mi mente refresque. Reboot, ¿no? Vuelve a empezar. Entonces, al volver a empezar, me permite a mí mantener una actitud. Me permite mantener esa actitud que me va a asegurar, porque las actitudes se convierten en hábitos, ¿verdad? Y en los hábitos en costumbre. Y yo me puedo ayudar y fortalecer en el Señor. Porque usted no pretenda servir al Señor en el aire. Esporádicamente, hoy sí, mañana no, no. O somos o no somos. Y en el capítulo 2 del libro de Joel hay algo que les dice, y tengo que recordar también que Pablo y Pedro hablan de que nosotros somos sacerdotes, y en el capítulo 12, el versículo 17 dice una frase interesante. Es más, mire, el capítulo 15, mira el versículo 15, por favor, y permítame leer de en adelante. Capítulo 2 del profeta Joel. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. La teología me dice que era el estilo antiguo, que eso era el Antiguo Testamento. La teología me dice que era la manera de convocar a los pueblos. Mire, entienda lo que dice ahí. Ahí hay una convocatoria. Y las reuniones de la iglesia son convocatorias. No son lugares de ponchar. Usted poncha en el trabajo. No son lugares de entretenimiento. Usted va a los sitios de entretenimiento. Tampoco son lugares de oferta y demanda. No son tiendas. La iglesia es un lugar donde se convoca asamblea. No tal calce y yo digo el amén por usted. Por eso es que no debemos de estar ausentándonos tanto. Amén. Ahora, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Sabe que es algo tan serio? Mire, nota para que aprenda.
cuando había guerra, el general, después de que el sacerdote hablaba, el general venía y decía, o tenía permiso para decir, los recién casados se pueden ir. Oiga. La convocatoria era obligatoria. Pero a la hora de la guerra, los excluidos estaban los novios. Pero aquí dice que cuando Dios convoca, no hay excusa. Cuando había guerra, si tenías un campo nuevo, estabas excusado. Si comprabas una yunta de bueyes, estabas excusado. Si te acababas de casar, estabas. Pero si convocaba a Dios, Jessica, ¿me das permiso? Porque es que por eso hice, ¿me das permiso? Me lo quito. Dime, para echarte la culpa a ti. Por eso era que mi esposa les ha dicho a ustedes que su pastora y mi pastora decía, bueno, yo te excuso, pero pregúntale al Señor si te excusa. Es que me lo tenía que sacar. Ahora, sigo diciendo, mire lo que dice ahora. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Amado, si cierto es que la iglesia no llora por perdón de la manera que ellos están, dice ahí, la iglesia puede llorar de agradecimiento. Ahora, ¿a qué voy? ¿A qué voy? ¿O a dónde voy? ¿O cuál es la actitud a la que dije mención que iba ya concluyendo? Creo que la iglesia debe de demostrar que entiende el significado de Cristo crucificado. Creo que la iglesia debe de demostrar esa deferencia que Dios merece. ¿Qué estoy diciendo? Pastor, explíquelo más porque lo sigo mirando coquí. Estoy diciendo, si mis actitudes se convierten en hábito y estas en costumbre, si mi conducta provoca que yo llegue a una costumbre, yo debería de accionar y evitar lo que Pablo me invita a evitar. Amado, el seguir llegando como si nada a la iglesia le permite a una naturaleza sentarse a demandar y a exigir. El yo llegar a la iglesia sin el sentido correcto no me permite a mí disfrutar de la victoria que tengo en Cristo. Entonces, la acción que Dios le estaba dando a estos hombres en la antigüedad, yo no la estoy mandando a imitar de manera mecánica. Pero Dios le está diciendo a esta gente, mira, la actitud, el profeta Joel está en un tiempo de reconstrucción. El profeta Joel tiene que confrontar un pueblo que se desinteresó por su casa. Así que los tiene que jalar y le tiene que decir, mira, vuelvan otra vez a entender que Dios los está convocando, vuelvan a entender otra vez que Dios los está llamando, tomen en serio su llamado. Pero yo vengo entonces esta mañana ya concluyendo a decirte, cuando venimos a la casa del Señor, es más, cuando nos preparamos para venir a la casa del Señor, tenemos que reconocer que hay una naturaleza que pelea con nosotros. La pastora lo dijo en el devocional, todavía estamos en este estuche, todavía le pecamos a Dios, todavía somos orgullosos, todavía no actuamos correctamente. Por lo tanto, aprovechemos la convocación, aprovechemos
aprovechemos que Dios tocó trompeta y nos citó esta mañana. Aprovechemos que su Espíritu está en medio nuestro y digámosles al Señor: ay, Señor, gracias, gracias, gracias. Y provoquemos aún lágrimas de agradecimiento. Provoquemos el agradecimiento necesario de que no nos olvidemos del sacrificio tan grande que hizo el Señor. Algo que yo no podía experimentar, iglesia. Algo que yo no podía cumplir. Él lo cumplió por mí. Porque Él no quiere que yo me pierda. Lo dice la palabra: yo no quiero que se pierdan, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Él quiere que tú te pares y digas: gracias, Dios. Yo he traído ese versículo porque ese versículo marca una actitud. Y por eso me atreví a confesarle y decirle: en días recientes Dios me regaña y me dice: es que tú a mí no me pides. ¿Lo quiere más sincero aún? Me desnudo más a ver si me entiende. Yo no tengo problema, y aunque pueda quedar registrado, pues como yo sé que lo que soy es por su misericordia, el desnudarme no me hace menos. Pero ¿sabe cuándo me dijo eso? Las muchas veces que veo a mi esposa que sin querer se le escapan lágrimas de dolor. Porque usted la ve ahí que no se detienen, porque las mujeres dicen que son el sexo débil y de débil no tienen nada. Porque al hombre si le duele la cabeza: ay, nena, no hables duro. Ay, mira, callen esos muchachos. Pero la mujer tiene que seguir para adelante. Y entonces tú la ves, yo la veo a ella, y a veces Dios me permite ver como que lagrimita para adentro. Y cuando ella me dice: me voy a recoger el cuarto, y yo le empiezo a hablar a Dios. Yo: Señor, ten misericordia de mi esposa. Señor, ten misericordia de mi esposa. Señor, ten misericordia. Y un día me cogió esta semana y me dijo: ¿por qué no me pides que la sane? Y yo: pero si es que eso yo lo deseo, que tú la sanes, pídemelo. Y yo dije: y así es verdad. Yo no me atrevo a pedirle a Dios, pero ¿será por temor o será por orgullo? Silencio. Ese es mi mensaje en esta mañana. Que usted también sea sincero. Que dejemos de adornar las cosas y nos atrevamos a permitir al Espíritu tratar con nosotros. Porque lo que ocurrió en la cruz es tan grande. ¿Sabe por qué Dios me habló de esa manera? Le digo más. ¿Sabe por qué Dios le plujo hablarme de esa manera? Porque al Cristo morir por mí en la cruz del Calvario y yo aceptarlo, le permite al cielo restaurar la conexión conmigo y hablarme. No es porque yo soy pastor, no es porque yo soy bueno, no es porque yo me lo merezco. Es porque en la cruz Él reconcilió al hombre con Él y restauró la conexión. Y ahora, viendo a Cristo, me dice: déjame hablarle a aquel cabezón que está allá abajo, para revelarle otra capa que le tengo que arrancar. Ahora, pero si yo no aprovechara esa relación, quizás hace tiempo hubiera dado el traspié. Porque con todas las capas que tengo, que Dios arrancó en esa cruz, después de haber pensado que yo no necesitaba de Él, no dejo de decirle: gracias, porque
Yo era un etcétera a la tercera potencia. Quizás usted veía lo malo mío. Quizás en este caminar usted ha visto mis equivocaciones, pero vuelvo y le repito, esto no se trata de lo que yo hago, dejo de hacer. Esto se trata de lo que somos. Y lo que hizo Cristo en la cruz nos debería de llevar a llorar y adorar su nombre de tal manera que cuando salgamos de aquí, aleluya, no nos olvidemos, independientemente de nuestros trabajos, de quiénes somos en Él. Que la próxima vez, y terminé, la próxima vez, y total, el aguacero está tendido, es como si Dios me dijera, te queda como una hora más. Miren cómo miro yo mal. Que la próxima vez, o no la próxima vez, mañana, el domingo, el lunes, usted no se olvide de lo que ocurrió en la cruz. No por Mel Gibson, no por The Chosen, no por Sight and Sound, no por ninguna película de Hollywood, no por una mera lágrima de ay bendito, sino porque llevó el peso de lo malo que soy, el peso de lo malo que tú eres, el peso de lo malo que es este Señor, el peso de lo malo de que el Señor que está detrás de ti, del peso de lo malo de la señora que está al lado de él. ¿Puede alguien comenzar a sumar el peso suyo? Dicen que son 6,000 billones de seres humanos sobre la faz de la tierra y Cristo llevó todo ese pecado sobre él sin dar un paso atrás, para que ahora podamos reunirnos y adorarle y estar a la expectativa de llegar al cielo. Yo terminé. Deseo añadir esto, una frase. Si usted piensa que aquí vive un infierno, no quiera probar el de allá abajo. No le voy a decir que se salve usted porque no puede. Solo le voy a decir, valora una salvación tan grande. Incline su rostro. Yo no sé. Vi gente atendiéndome, gracias. Vi gente, sencillamente, algunos se durmieron, algunos asintieron, otros, no sé. Solo te invito a reflexionar. Te invito a reflexionar. Pastor, ¿qué quiere que reflexione? Su mensaje fue muy largo. Yo sé todo eso. No, lo que yo te invito a reflexionar es si realmente valoras esa cruz como debe ser, no como tú piensas que debe ser. Yo no sé si tú valoras esa cruz como debería ser. Yo no sé si tú has atendido de que Dios te ha librado. Se supone que sí, porque por eso vienes a la iglesia. Jesucristo no aparentó. Jesucristo fue sincero. Y nos dejó aún sus frases de debilidad para que no nos confundamos.
Por ende, yo te invito al reflexionar. Primero, si no lo has conocido, le conozcas hoy. ¿Cómo le conoces? Confesándole como tu Salvador delante de los hombres. Tú te pones de pie con este pueblo de testigos que no te va a juzgar. Te acercas por aquí, repites conmigo una oración bien sencilla. Señor, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu espíritu. Haciendo eso, le da sentido a tu vida. Oh sí, le da sentido a tu vida. Le lucha. Pero si hasta el día de hoy tú no has entendido esto y tú dices que le sirves al Señor, pues yo también te invito a decirle, Señor, que yo pueda entender este sacrificio. Si es que tú te justificas diciendo, no, pero lo que pasa es que uno mientras esté en esta carne, Dios sabe que uno habla malo, Dios sabe que uno hace estas cosas, pues tú te estás justificando. Y por justificarte no vas para el cielo. Nadie se va a enterar. Si pasa, yo no te voy a cuestionar. Yo solamente voy a orar por ti, a decirle, Señor, recógelo de nuevo en tu seno. Abrázalo nuevamente como abrazaste al hijo pródigo y vístelo nuevamente con tus vestidos. ¿Ves? Oye, pero no juegues con una salvación tan grande. Porque tú le conociste. Mira, tú le conociste, ¿sabes? Ya yo me reconcilié. Bueno. Gloria a Dios por eso entonces. Ven. Arregla tu vida. Fíjate que yo te testifiqué que Dios a mí me puede hablar, no porque sea yo, no porque sea mejor que alguien, sino porque nos reconcilió a todos. ¿Tú escuchaste bien? O sea que Dios te puede hablar a ti también. Dios es más que lo que el dinero puede alcanzar. Bien me compartió esa persona, esa hermanita, me dijo, pastor, cuando Dios hizo esto me dio paz. O sea, tú sabes lo preciada que es la paz. La paz no la da el dinero, no la da seguridad de empleo, no la da un techo, no la da, no. La paz que sobrepasa el entendimiento, la paz que da el Señor es única. Yo quisiera que tú te fueras hoy con esa paz. Yo quisiera que hoy tú te fueras y volvieses a salir con todas las fuerzas, agradeciendo una salvación tan grande. Que salgas de aquí comprendiendo lo poderosísimo que ocurrió en la cruz. Gloria al Señor. Gracias, Señor. No más excusas de negocios, no más excusas de trabajo, no más excusas de horario. Arregla tu vida con el Señor porque viene Cristo hoy. ¿A cuántos Dios les está dando autoridad para tomar decisiones hoy? ¿A cuántos hoy Dios le está dando autoridad para sacudirse? Aproveche esa gracia, esa unción. Andrade, acércate aquí, por favor. En lo que ya mismo oramos, solo acércate a Él, déjale sentir. Solo déjale sentir. ¿Y tú? ¿Cuántas excusas? ¿Cuántos razonamientos? ¿Cuántas? Pastor, es que la forma en que me estás llamando es que no tengo otra. Porque mientras a ti las voces te hablan de una manera en tu mente, pues yo estoy acá recibiendo la respuesta para dártela. Y estamos jugando tú y yo. Acepta al Señor como tu Salvador.
La mayoría de tus conflictos es por haberle rechazado. La mayoría de tus conflictos es por haberle y tú te resignas y te resignas y te resignas y te convences a ti mismo que todo está bien. Escapa por tu vida. Ven al Señor. No hay escenario más lindo que, a pesar de todo lo que te pudieron haber fallado en tu casa, o las personas que tú señalas que te fallaron, levantar un hogar en el Señor. No hay cosa más hermosa. Lo hermoso es que, sí, a ti, exacto, es que ella le está diciendo, sí, es con él, con ambos. Lo más es que puedes adelantarlo o puedes atrasarlo. Mientras más lo atrasas, más la vida te entrampa, más la vida te falla. Por eso es que el Señor provoca que, aunque tú piensas que es obligación, porque son tratos en tu casa, tú tienes que estar aquí. Estás aquí porque el Espíritu Santo todavía no ha terminado contigo. Y tienes a alguien muy bonito al lado, de sentimientos muy lindos. Pero si no la llevas por el camino del Evangelio, ningún ser humano puede por sí mismo. Y eso es todo lo que yo he querido traer en esta mañana. De que eso lindo que tienes en el Señor es que puede echar fruto. Aquí hay gente que debería de pasar. Aquí hay gente que ha olvidado una salvación tan grande. Siguen siendo cristianos. Porque eso es lo hermoso del Evangelio, no se pierde, la salvación no se pierde de parte del Señor, la descuidamos nosotros, la olvidamos nosotros y nos perdemos nosotros. Esa es la sorpresa más triste que va a existir sobre la faz de la tierra. Eso es lo más triste que va a existir, porque cuando nos llegue el momento de partir, vamos a pensar que allí está el Señor para buscarnos y vamos a ver, pero ¿y dónde tú estás? Me dice, pero si es que tú hace tiempo te alejaste de mí. Tú jugabas al cristiano, tú sabías mucha Biblia, tú citabas mucho texto. Tú de vez en cuando ibas a la iglesia y echabas una ofrenda. Señor, pero si yo hice todo eso, apártate de mí que no te conozco, te dice el Señor. Ay, qué triste va a ser eso. Pastor, no predique miedo. No estoy predicando miedo, estoy predicando la verdad. Esa es la verdad. Yo sigo recibiendo, yo sigo compartiendo contigo, yo te sigo amando, yo sigo enseñándote, yo sigo predicando de este altar, yo no te obligo, pero yo te advierto. Yo te advierto. Todavía estás a tiempo de pasar.